Hoy vamos a hablar de los diagnósticos energéticos. Veremos cuál es su metodología. Antes de entrar en tema, vamos a analizar qué está pasando con el consumo energético, sabiendo que el origen de la energía puede ser de origen renovable, como es la energía solar o la energía eólica, que ustedes ya conocen, u origen no renovable, como aquellas que se encuentran en la naturaleza en cantidad limitada. Una vez consumidas totalmente no pueden sustituirse, por eso no son renovables. Estas pueden ser de origen fósil, como sería el carbón, el petróleo y el gas natural, o de origen mineral, como sería el uranio en la energía nuclear. Los recursos fósiles, a pesar de ser recursos que decrecen a medida que se consumen, proporcionan casi toda la energía que se consume en el mundo. Si hablamos de Argentina, el 80% de la energía que consumimos proviene de fuentes no renovables. ¿Qué significa? Que a medida que consumimos se van agotando nuestras reservas. Y si tenemos que importar energía, trae consecuencias sociales, porque creamos una dependencia energética del exterior. Y a su vez trae consecuencias ambientales por la contaminación que producimos en la quema de estos combustibles fósiles. Por otro lado, sabemos que la tendencia del consumo energético es creciente. El consumo energético en el mundo ha aumentado un 45% desde 1980. Para el 2030 está previsto que haya aumentado en un 70% en los mercados emergentes fundamentalmente. Entonces se nos presenta un dilema energético a solucionar. Sabemos que la demanda de energía se va a ir multiplicando a medida que transcurra el tiempo. Dijimos en un 70% para el 2030 y en un 100% de la demanda de energía en el 2050. Pero por otro lado tenemos la necesidad de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, de CO2, para evitar el cambio climático drástico. ¿En qué proporción? A la mitad. Entonces, por un lado sabemos que aumenta la demanda de energía y en simultáneo debemos disminuir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir en esta situación? Debemos cambiar el modelo energético y lograr un consumo más responsable de la energía. Entonces, fíjense, hay un dilema acá. Por un lado, necesitamos cambiar nuestra matriz energética, nuestro suministro, y hacerlo más eficiente, aumentando la generación de energías limpias o renovables. Pero esto no es inmediato, no es automático. Es paulatino y se puede lograr en el mediano y largo plazo. Y también lo que sí podemos hacer en el corto plazo es aumentar la utilización más eficiente de la energía. Podemos aplicar mayor eficiencia energética de inmediato. Entonces lo que hacemos es gestionar la demanda de energía. El ahorro y la eficiencia energética hoy son una prioridad porque lo podemos hacer hoy. El cambio de la matriz es paulatino y a mediano plazo. Acá queda un poco más claro. En el mediano plazo vamos a convertir la matriz energética de quema de combustibles fósiles por otra de fuentes inagotables. Esto nos va a permitir producir energía más limpia, más segura y menos contaminante. En el corto plazo es esencial trabajar entonces en la gestión de la demanda. ¿Qué significa gestionar la demanda? Tratar de modificar el consumo de energía final, optimizar y racionalizar el uso de la energía en las casas, las industrias, los hospitales, escuelas, etc.
Entonces, ¿por qué es tan importante reducir el derroche de la energía final? Porque ustedes vieron lo que eran energías primarias y secundarias. Para nosotros lograr una unidad de energía final, fíjense este gráfico, necesitamos 3 unidades de energía primaria o de combustibles fósiles para en el consumidor, en la energía final, lograr una unidad. Es decir, cada 3 unidades pierdo 2 unidades en la transformación de energía. Por ejemplo, gas natural en una central térmica en energía eléctrica, ahí pierdo una unidad de energía. En el transporte y distribución de la energía hay pérdidas, ustedes saben, caídas de tensión por efecto del calor en los conductores. Entonces, si ahorramos en el lado de la demanda, que sería el consumidor, ¿sí?, por cada unidad de energía de nuestra instalación que ahorramos, en realidad estamos ahorrando 3 unidades de energía primaria. Por eso es tan importante ser más eficientes en el consumo y gestionar la demanda de energía. Decimos que la eficiencia energética es la relación entre la cantidad de energía consumida y los productos y servicios que obtenemos de ella. Por eso, ser eficientes con el uso de la energía significa hacer más con menos, producir más o lo mismo con menos energía. Esta es la idea que tenemos que tener en claro. Entonces ahora sí, vamos a entrar en la metodología del diagnóstico energético teniendo estos conceptos un poco más claros. ¿Qué es lo primero que debemos hacer en una instalación? Que vamos a realizar un diagnóstico. Vamos a hacer un inventario de equipos consumidores. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería un inventario? Un relevamiento, una lista, ¿sí?, una contabilidad energética de las potencias instaladas. Cada aparato consumidor, su consumo está expresado en vatios, o en este caso kilovatios. Haremos una contabilidad de cada uno de estos consumos. Esto se puede hacer por sistemas, es decir, si estamos en un edificio podemos agrupar todos los consumos de iluminación por un lado, los de climatización por otro, o aquellos cuya potencia mínima relativa represente el 15% del total. ¿Qué quiere decir esto? Y que si hay un consumo en un edificio de un aparato que consume miliamperes, no va a incidir en el total, entonces no lo tengo en cuenta en este inventario. A veces la cantidad de equipamiento es tan grande que no puedo ser tan específico y sí hago el inventario en base a consumos que tengan una incidencia como mínimo del 15% del total. Decíamos, contabilidad por equipo instalado o por zonas con una potencia mínima relativa al 15% del total. ¿A qué se refiere? Y bueno, por ejemplo, estoy en un hotel y bueno, voy a hacer las zonas de habitaciones, zona de cocina, zona de restaurantes. Esa sería una forma de inventariar por zonas. Otra etapa del diagnóstico energético puede ser una evaluación comparativa. Eso se llama benchmarking en inglés, ¿no? ¿Qué sería? Y ante el análisis se basa en una comparación de los consumos energéticos del edificio que estamos diagnosticando con consumos de edificios similares, situados en climas similares, y que ya se tenga una cifra especificada. Luego hacemos un análisis de los consumos. ¿Cómo se logra esto? Recopilando la facturación de la energía de los últimos 12 meses como mínimo. También registramos los principales hábitos de consumo de los distintos usuarios de la instalación. Eso se hace consultando cómo usan los equipos, los dejan encendidos a la hora de almorzar, los apagan,
cuando se van dejan la computadora prendida, apagan todo. Eso es el hábito del uso de los equipos. Y también se hace un balance energético estimado de los consumos. Eso sería una especie de torta o, o círculo donde uno va a decir del total, que sería el total del círculo, el 100%, el 45% del consumo se lo lleva la climatización, el 20% del total la iluminación y así sucesivamente hasta completar el 100% de los consumos. También, a partir de los datos de facturación que nos permita el cliente en cuestión, podemos optimizar los parámetros de contratación de la energía. Por ejemplo, en las facturas van a encontrar que existen penalizaciones si existe energía reactiva en la factura. Eso se puede compensar con banco de capacitores, por ejemplo, viendo si la potencia contratada es la adecuada o está sobredimensionada. Hay diferentes análisis que se puede hacer de la facturación de la energía para optimizar económicamente esa facturación. En lo que respecta a combustibles, se puede lograr mejorar la oferta para el precio de suministro de otros combustibles empleados. A partir de esto, de haber estudiado las potencias, los equipos instalados, nosotros podemos proponer mejoras en esos consumos, analizando diferentes tecnologías o diferentes usos de los equipos que están instalados en esta instalación. A partir de esas medidas de mejora, por ejemplo, como decíamos antes, apagar los equipos cuando en la hora de almuerzo o los mayores consumos, hacerlos, si es posible, en horarios de tarifas más reducidas, se puede hacer un cálculo del ahorro de energía. Sabemos que la energía se mide en kilovatios hora. En base a la experiencia del técnico, en base a ratios de referencia y a estudios u otra documentación técnica. Después, si proponemos cambiar equipamiento por otro más eficiente o más moderno, se deben hacer análisis de viabilidad económica, estimación del orden de magnitud de las inversiones necesarias en función de ratios de instalaciones similares. Esto quiere decir que si yo propongo en una medida de mejora el cambio de un equipamiento por otro más eficiente, debo ver que esa inversión que vaya a hacerse se recupere con el ahorro que genera esa inversión en un plazo razonable. Estamos hablando de 3 a 5 años, sería razonable. Plazos mayores ya es más difícil que se implemente un cambio tecnológico de esa magnitud. También debemos realizar propuestas de instalación de energías renovables, soluciones técnicas que emplean energías renovables como por ejemplo energía solar fotovoltaica o energía solar térmica. Eso también debemos hacer un análisis de viabilidad económica porque los plazos de amortización a veces suelen ser bastante extensos, dependiendo también de la paridad cambiaria que exista en el país en ese momento. Como decía el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, responderemos a la amenaza del cambio climático sabiendo que si no lo hacemos estaremos traicionando a nuestros hijos y a generaciones futuras.